Señor, Rey de paz, Dios de amor, Salvador. Oh. Es una serie con gozo, por la expectativa del milagro. Yo espero que en esta serie aprendamos un poco más de las historias de Jesús haciendo esos milagros. La mayoría la hemos leído, pero tal vez encontremos algunas facetas, algo diferente de esas historias. Es decir, espero que a través de esas historias conozcamos más a Jesús, en primer lugar. Y en segundo lugar, que también a través de conocer estas historias y de escuchar y de predicarlas, pues nuestra fe crezca cuando veamos lo que Jesús hace en esas historias. Y que Jesús sigue siendo el mismo Dios hoy. Porque parece, y de hecho hay algunas comunidades que dicen, no, esta etapa de los milagros, eso fue por allá en el Nuevo Testamento, pero ya no más. Y no es así. Nuestro Dios es más. Vamos a ver un pasaje donde dice que la expectativa es que Dios va a hacer a través de sus hijos más milagros en el día de hoy que los que Él hizo cuando estuvo entre nosotros. Esa es la expectativa. Conocemos de un Jesús que en la Biblia caminó sobre el agua, calmó las tormentas, a los paralíticos los puso a andar, al ciego le dio la vista, al leproso lo limpió, al agua, como vamos a ver hoy, la convirtió en vino. Jesús sigue siendo el mismo hoy. Como comunidad vamos a aprender un poquito en estas semanas, que el Señor nos guíe cómo debe ser nuestra fe, esa fe que está en el ambiente del milagro. Juan capítulo 14, verso 12, dice el Señor Jesús. Este es el versículo de toda esta serie. Este es el versículo, estamos tratando de cumplir lo que el Señor prometió en este versículo que escribió en el Evangelio de Juan. Ciertamente, cuando ella estaba hablando de iba a morir en la cruz, iba a resucitar, iba a ascender, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Como dice, y después, ¿y aún qué? Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. La pregunta es, el desafío es como bien directo. ¿Tú crees en Jesús? Dice, las obras que yo hago, también Él, o ella obviamente, las hará, pero aún mayores. Para mí es como el Señor Jesús como derramándose en bendición, con esa apertura que el Señor Jesús tiene para los suyos, que Él pudo haber dicho, van a haber uno que otro de esos milagros que yo hice, yo los voy a poner a ver si ustedes... El Señor Jesús es como pleno, como dice, eso va a apuntar. Y así queremos que sea en nuestras vidas. Por la obra del Espíritu Santo, la razón de este versículo es que es el Espíritu Santo obrando en los creyentes y en la iglesia, lo que va a dar la posibilidad que esto se dé, no por los méritos humanos, sino es el Espíritu Santo obrando. Hoy vamos a hablar del primer milagro registrado en la Biblia. El primero tiene que ser importante. Un milagro en un ambiente bastante doméstico. Imagínense en una boda. El primer milagro. De por sí ya está el Señor diciendo mucho. La primera señal, gran señal, lo hizo en una boda. Inclusive, como vamos a ver el texto, a la larga como que él no lo estaba esperando, un poco empujado por su mamá y todo, ¿cierto? En esa boda. Pero miren el Hijo de Dios,
dijo: yo voy a empezar a manifestar en esta tierra que yo soy el Hijo de Dios. Yo le hubiera dicho que si fuera el asesor de campaña de Jesús, le hubiera dicho: bueno, entonces vamos a hacer tremenda reunión en la plaza, por lo menos en la plaza central de Jerusalén, ahí al frente, si no en el templo, al frente. Eso tiene que caer rayos del cielo, bueno, tiene que ser algo que se note que eres el Hijo de Dios. Dios, Jesús, escoge una boda. Algunos de ustedes han tenido ya que preparar bodas, ¿cierto? Y es toda una expectativa de lo que ocurre en esa boda. Se planean todos los detalles para que salga, como la mayoría de las veces, precioso. Y hay gran esfuerzo, dedicación, hay muchos planes en ese momento de una boda. Y ese era el caso aquí. Una boda en un pueblo pequeño. Casi todo el pueblo estaba tal vez ahí. Toda esa expectativa que tienen unos padres, una familia alrededor de una boda. Pero a veces pues hay algunas cosas no salen, todo no sale bien, perfecto. Pero yo estaba en algunas, la gran mayoría, todas han sido preciosas. Pues hay una que para mí fue como la más dramática. No fue que sea mala, pero imagínense que estaban ahí como, ese era como de los videos que hay estaba ahí. Yo pongo a las parejas, el uno mirándose al otro, cuando empiezo a ver al tipo verde, cuando lo empiezo a ver así como sudando, y esa sensación del pelado, del novio, pero eso fue como en cámara lenta. El tipo yo, ¡pum!, quedó en el piso. ¿Qué hace uno ahí? Llama a ambulancia o sigue la boda, como que ¿qué haces? Lo levantas, lo sacudes. Bueno, ahí la verdad es que yo no hice nada. Llegaron ahí mismo los padres, los auxiliares. El tipo me reaccionó como sea, pero era la cara del desespero de esos padres. Eso como que lo subieron, lo tenían como: por Dios, ahora como sea, reaccione, haga algo. Bueno, yo no sé de dónde el muchacho recobró energía, fue tanto el sufrimiento, pero no pasó de mucho. Esa fue, y todos los invitados, pues yo me acuerdo, todos los invitados de esa boda, la boda donde el novio se desmayó. Aunque fue un detalle como tierno, porque pues imagínense de la emoción y todo eso, ¿cierto? Entonces daba como, pues la gente fue muy amable, como: ay, tan lindo, tan emocionado, y bueno, todo terminó muy bien. Aquí tenemos una boda donde iba a ocurrir también una especie de tragedia así. Tragedia entre comillas. Se iba a acabar el vino. Se acabó el vino, más bien. Eso es importante en esa cultura. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de Juan. Capítulo 2, versos 1 al 3 dice: al tercer día de las actividades que estaban mostrando el Evangelio de Juan, se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Como he dicho, un fiestón, ¿no? Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienes vino. Recuerden, es el primer milagro de Jesús. En esa cultura, la boda, en nuestra cultura, la ceremonia es lo principal. En esa cultura no. La fiesta es lo principal. Por eso dura 8 días, o a veces más o menos. Es la fiesta. ¿Se imaginan? Era un pueblo pequeño. ¿Cómo es que dicen? ¿Pueblo pequeño? Los tantos allá. Se acabó el vino. ¿Qué iban a decir
por los meses siguientes, cada vez que vieran a esa pareja, esa fue la pareja que en la mitad de la fiesta se les acabó el vino. A los 8 meses, o los 9, 10, cuando tuvieran el primer hijo, ¡ay, qué bendición! Y eso que en la fiesta de bodas se les acabó el vino. Hay varias cosas aquí que quiero rescatar de este milagro, con el cual vamos a empezar a introducir. Creo que el Señor quiere manifestarse. La primera expresión del milagro es que el Señor quiere hacer esos milagros en ese ambiente doméstico. Uno dice, no, pues es que pues yo no veo, pues mi vida es como usted, sí, pues yo no eso no es tan especial, no soy tan importante. Los milagros no son así. El Señor escoge las situaciones más naturales de la vida, tu familia, el estudio, el trabajo. Es allí donde el Señor quiere hacer un milagro. Y sobre todo, creo que este milagro tiene que ver con ese sufrimiento. Vamos a ver otros con enfermedades y todo eso, pero es más con esa angustia que puede estar viviendo una persona, una familia. Puede ser una desilusión. Para mí este milagro tiene que ver más con lo que implica desde el punto de vista interior. No es tanto de una enfermedad física. Es tal vez la frustración que puede visitar a una familia, la desilusión, lo que es empezar un matrimonio de una forma que no es lo correcto. Es más, por ejemplo, los judíos, creo que hasta el día de hoy todavía tienen una especie de, como dicho, dice que sin vino no hay gozo. Sin vino no hay gozo. Esto no lo pueden tomar en sus apuntes. Eso lo dicen. No lo dice la Biblia. Eso lo dicen los judíos, no. ¿Cierto? ¿Qué ocurre cuando el Señor en esta familia se quedó sin vino? Yo no sé cuál sea tu situación, pero a veces es otra cosa. Cuando se quedó sin ilusión, estás sin ilusión, cuando te está visitando la angustia, la desesperación, el vacío, cuando no estás encontrando sentido a la vida. Aún sobre todo este tema, por ejemplo, de la depresión. No he tenido depresión, pero he estado cerca a personas. Y una de las cosas más difíciles es que la tendencia de uno que no está deprimido en ese momento es como absurdo. Uno le dice, pues anímese, haga algo, la situación puede estar mejor o puede estar peor. Eso no ayuda a la persona que se siente deprimido. Sobre todo este es el caso de nosotros. Sí que somos buenos para tener fe cuando la persona que está en problemas es otra, ¿cierto? Pero cuando nos visita a nosotros la angustia, a ver dónde está. Ahí sí es donde es difícil, porque cuando el hermano o la hermana tiene algún problema, no sé, un hijo que está con problemas de droga, eso hay que orar y eso hay que bendecirlo y eso, sí, todo eso sí, pero vaya y atienda las circunstancias de día a día. El primer milagro de Jesús lo hizo en una casa, en un hogar, en una situación cotidiana, para que una familia no sufriera la vergüenza ante una comunidad. Imagínense si Jesús no va a hacer un milagro en tu casa. Porque a veces pensamos que los milagros se dan en no sé qué ambiente como sobrenatural. Se da en mi casa, se da en el hogar, en el trabajo, en el estudio. Creo que la historia que estamos viendo el día de hoy nos da algunos elementos que generalmente como reaccionamos con poca fe
frente a la necesidad de un milagro. Y yo coloqué a algunos de esos aquí. Creo que a veces cuando vienen los problemas y estamos ante la necesidad de un milagro, generalmente nos enfocamos en las emociones en lugar de la fe. Nos enfocamos en las emociones. La parte central de esta historia es como María diciendo: se acabó el vino. Miramos las circunstancias. Podemos decir, cambiar tal vez esto de las emociones, podemos decir las circunstancias, los hechos. Esta familia podía tener muchas otras cosas buenas. En la boda podían estar ocurriendo muchas otras, pero es que nos centramos en ese momento en las emociones y en las circunstancias. Job 30, 20. Cuando uno lee este versículo, uno se identifica mucho con él cuando está en problemas. Y cuando parece que el Señor se demora, dice Job: a ti clamo, oh Dios, ¿pero qué? Pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Cuando vienen esos problemas, ¿saben qué tenemos que aprender? La expectativa del milagro. Ojo, porque generalmente nos concentramos en ese problema, en las emociones. Es que el Señor no está interesado, al Señor no le importo. Tal vez porque una forma de mirar las circunstancias y de no mirar al Señor es cuando decimos: hay que orar más, hay que ayunar más, hay que leer más la Biblia, hay que ir más a la iglesia. A veces en medio de nuestras dificultades, no ocurren los milagros porque creo que estamos tan enfocados en nuestras emociones y no en la fe. En segundo lugar, medio de esto empezamos nosotros a tomar los asuntos en nuestras propias manos. Esto fue lo que estaba haciendo y quería hacer María. Estamos hablando de la mamá de Jesús. Dice María 2:3: cuando se acabó, la madre de Jesús dijo: mire, ella no era la dueña de la fiesta, ella no era parte de la familia, ella era una invitada, pero ella sí tenía el temperamento: aquí hay que hacer algo. Claro, ella no estaba esperando ese milagro. Ella dijo: aquí hay que hacer algo, Jesús, no se vaya a la tienda, bueno, aquí hay que hacer algo. Y ese es el problema que a veces tenemos. Salimos de la zona de gracia. Pongan atención a esta parte. Salimos de la zona de gracia a meternos a la zona de angustia. Los problemas tienen esa tremenda capacidad si les dejamos. Nos salimos de la zona de bendición, hoy donde estamos con el Señor, y nos salimos de ahí a la zona de angustia. ¿Dónde está la zona de angustia? Donde dice: esto aquí hay que hacer algo. No estoy diciendo, por ejemplo, en caso de enfermedad, que no hay que ir al médico. Claro, hay que hacer todo eso, pero esta cosa lo vamos a manejar porque no está funcionando como el Señor quiere. El Señor, ¿saben qué significa la palabra Señor? ¿Por qué usamos la palabra Señor? A veces en los problemas y no ocurren milagros porque nosotros, sobre todo comunidades como esta, no usamos la palabra Señor, pero no funciona como Señor, funciona como socio. ¿Es Señor o socio? Porque entonces empezamos: bueno, Señor, entonces tú haces esto y yo me encargo de esto. En este problema lo manejo aquí y tú me haces esta parte, porque somos socios. ¿Es socio o Señor? Porque si es Señor, como vamos a ver, hay que hacer lo que dice.
creo que a veces no descansamos y no experimentamos el tremendo poder de la fe en Cristo, porque le hacemos es un socio. Y parte de nuestro aporte en esa sociedad que no sirve para nada es la angustia. No funciona así. A veces también, en tercer lugar, exageramos lo negativo. Se acabó el tiempo. No fue lo peor, no es que a mí me llegó todos los males. No. Yo los escucho en consejería, pastores, que ¿será que me hicieron algo? Me dicen la gente, ¿será que me hicieron algo? Porque es que sí me entró toda. A ver. No es que me llegó toda la roya junta. Porque empezamos a exagerar lo negativo. Esa no es la actitud que espera el milagro. Coloqué 2 ejemplos allí de esta parte negativa. El rey David. Imagínense, el rey David. El autor de los salmos, miren las perlas que tiene. Salmos 116:3. En uno de esos problemas, miren cómo el rey David era todo dramático, pues por eso era así todo poeta, pues como ese. Pues, bueno, dice, los lazos de la muerte me enredan. No, tan ahí. Eso parece que hay como violín. Y está todo el drama ahí. Me sorprendió la angustia del sepulcro. Algunos de ustedes casi que los veo así llegar así. Me sorprendió la angustia del sepulcro. Y caí en la ansiedad y en la aflicción. Ay, el tipo estaba, pero es lo peor, ¿no? Jeremías también tuvo sus momentos, todos tenemos nuestros momentos así. Jeremías tuvo sus momentos 20:18. Miren lo que Jeremías era, pues, está medio blasfemo, porque dice, ¿por qué tuve que salir del vientre? Claro, está medio poeta salir. Solo para ver problemas y aflicción. En otras versiones así, aún la traducción viviente dice, ¿por qué tuve que nacer? A veces literalmente les he escuchado a algunos de ustedes, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué? ¿No? Y para terminar mis días en vergüenza. Eso lo dijo el gran profeta Jeremías. Espero que oremos diferente. Porque es que, miren, esta frase espero que la graben y empiece a cambiar su forma de oración. No mía, el Señor me la hizo, pero nunca lo había pensado. Miren, ¿saben? No oren tanto diciéndole a Dios sus problemas. No oren tanto. Más bien, ¿por qué no oran diciéndole a sus problemas la clase de Dios que tienen? Eso es diferente. Dejen de orar tanto ya a Dios con sus problemas, Él lo sabe. Sería mejor que le dijeran a sus problemas, miren el Dios. Miren el Dios en que yo creo. El Dios que convierte el agua en vino y salva a una familia. Miren, ni el nombre no era importante, no era una familia ilustre, de la vergüenza. Hay algunas cosas que creo que también esta historia nos enseña. Creo que el ambiente, o por lo menos la fe o nuestra oración frente a nuestros problemas, yo creo que sí hay una fe que ayuda a que veamos esos milagros. Hay algunas características que está aquí. En primer lugar, ¿tú quieres ver milagros? Pues aquí, esta historia lo dice claramente. Haz lo que Jesús dice que hagas. Sí. Haz lo que Jesús dice que
La madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Tratando de mirar la escena, yo creo que María dijo algo así. Estaban los sirvientes y le dijo: me hace el favor, mire, está Jesús aquí. ¿Saben? El tipo no es común, no es normal. Yo lo crié. Más o menos le digo: yo lo crié. Yo sé de que por allá está diciendo que es Dios. Yo lo crié, pero el tipo hace sus, ¿no? Pero él siempre las cosas, lo que dice es: háganle caso. Miren, saben, hay unos héroes grandes de la fe, grandes en la Biblia, no sé, Moisés, Abraham. Pero saben, la Biblia está más llena de héroes de la fe como tú y yo, pequeñitos, que no se dicen muchas historias. Para mí, estos siervos. Porque María, después del Señor Jesús le dice a estos siervos: miren, agarren esos recipientes y llévenselo al maestresala y empiecen a servir. Pues si es agua. Y aquí vemos a unos individuos que hicieron lo que Jesús les dijo y estaban arriesgando el puesto, porque no pasó que tal que hubiera salido agua, que era lo más probable, o no, y que ellos empezaron a servir pues el oso y los echan de una. Además, haz lo que Jesús te ordene que haga. Hay personas que me dicen: ay, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Empieza a leerla, porque es que eso no se trata de entender. Hay algunas cositas que entiendes y debes empezar a hacerlo. ¿Quién te dijo? A veces les digo a las personas: es que la Biblia no es para eso. No, es que yo quiero entender la Biblia. ¿Entiendes a Dios? Sí, la Biblia sí es lógica, sí es razonable. Sí, el Señor nos dice cosas muy directas, eso, pero Dios, Jesús hace cosas. ¿Saben cuál es uno de mis milagros favoritos? No voy a predicar sobre ese, pero les comento. Una vez había un caballero que estaba ciego. Imaginemos, por ejemplo, que iban a ver un servicio aquí, entonces le dijeron: uno de ustedes, lo dijo, imagínense, van a empezar a hablar de los milagros allá en la colina. Camine, lo llevo. ¿Qué tal que en una de esas? ¿No? Y entonces el tipo fue allá al servicio y dice: al final, entonces le decimos: vaya, pase al oratorio. Claro, estaba era Jesús. Y todas las personas enfermas van y pasan al oratorio. Entonces el amigo: camine, vamos. Es muy interesante. Por ejemplo, cuando ustedes traen un amigo, espero que esto no los inhiba a ustedes de lo que voy a decir. Generalmente las personas, hay dos cosas que me dicen cuando me ven antes a veces me dicen: Juan Carlos, aquí está un amigo. Y a veces me lo dicen en tono como: no voy a decir bestialidad, es nuevo, ¿no? Aquí traen un amigo, es nuevo, por primera vez viene a una iglesia cristiana, no salga por ahí con cosas raras. O a veces es como una forma de recomendación, como decir: coge el sermón y ya con eso. Porque dicen, entonces me dicen: sí, el del problema de las drogas. Como diga algo allá, ¿no? Y, vea, yo no cambio de demonios porque lleguen con el problema de las drogas. Pero, digamos, llegó con el cieguito. Nadie lo había traído, pero un amigo caritativo trajo a la iglesia. Y estaba Jesús. Y se pasa el oratorio como debía ser. Pero Jesús dice: a este no lo voy a atender en el oratorio. Se dan amigos, lo ponen nervioso. Me lo sacan al prado. ¿Qué va a hacer? En medio
de eso, ¿saben lo que hace Jesús? Él hace... Ahí el amigo quedó. Se agacha Jesús y empieza ahí con los santos moquitos, pero son... Llega ahí. Hace una masita con el pan. El amigo dice, ay, pero yo he visto a Carlitos Llomayos es con el aceite. ¿Por qué no le hizo con el aceite? ¿No? Y llega y lo mezcla ahí. Ahora en el nombre del Padre llega. Ahí el amigo, les digo y lo sanó. Se han escrito volúmenes. ¿Quieren que les cuente por qué Jesús hizo eso? ¿Quieren que les cuente? Sanó a los otros hijos de otra forma. ¿Saben por qué? No tengo ni idea. Porque Él así lo quiso. Haz lo que Jesús dice que hagas. Te va a pedir a veces cosas rarísimas. Si no fueran raras, no fueran milagros. Es que a veces somos como... Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. El Señor Jesús te va a pedir cosas. Realmente es una aventura. Haz lo que Jesús te dice que hagas. Hazlo. Así se dan los milagros. No, Jesús, es que ¿cómo se lo ocurre? Eso no está bien. A ver, si Jesús lo dice, hazlo. ¿Saben? Esta es otra que el Señor me lanzó hace poco. Dios no está en tu vida para que tú te sientas cómodo con Él. Generalmente si estás muy cómodo con Dios, ahí no están ocurriendo milagros. Porque los milagros de Dios te van a incomodar. Pero nosotros queremos que Dios se acomode. Y no va a funcionar. En segundo lugar, enfócate en lo que Dios desea hacer en ti. Miren, esto que voy a decir en este punto puede salvar tu vida. Todos lo sabemos lo que voy a decir, pero voy a enfatizar. Jesús dice, Juan capítulo 2, verso 6, dice: había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Eso es muy importante, porque no dijo baldes, no era una alberca llena de agua, eran tinajas que utilizaban los sacerdotes para limpiarse antes de realizar los oficios litúrgicos. ¿Saben que el Señor estaba haciendo también ese milagro? Estaba enseñándoles a esa gente algo más. El Señor siempre enseña algo más. Les estaba enseñando a esta gente, estaba diciendo: miren,
mucho más que religión. El vino, esa conversión del agua en vino, es decir, esto sí es verdadera vida. Esto no es de religión. En su cultura, los que vieron ese milagro dijeron, ¿y por qué cogió las ollas esas? Porque eran precisamente, dice, yo tengo dominio por encima de eso. Esto no se trata de agüita y de limpiezas. Yo vengo a traer cosas abundantes, vino. ¿Saben qué significa? Nuevamente, insisto que es para los judíos, el vino es la señal de que ahí está Dios trayendo gozo, bendición. Ese soy yo, no el Dios de la religión, sino el Dios de la vida, y el gozo estaba enseñando allí. ¿Sabe qué se da siempre en un milagro? 2 por 1. Los milagros siempre son 2 por 1. Esperas un milagro y el Señor te da mandar 2 cosas. Siempre es 2 por 1. Enfócate en lo que Dios quiere hacer. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también que la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 2 por 1. El milagro siempre el Señor está haciendo en el milagro algo en ti, en tu carácter. No solamente el trabajito que te va a dar, no es solamente la salud que te va a dar, no es, no sé, el novio o lo que sea, no es más que eso. Él va a utilizar el proceso para enseñarte algo más a ti. La clave, ¿saben qué está? En que aprendas y que aprendamos tú y yo a apreciar el proceso más que el milagro. ¿Sabes dónde está la dicha? ¿Dónde cambia la actitud? Cuando apreciamos más el proceso, lo que Dios está haciendo en ti, más que ese problema que quieres que Él resuelva. Es el proceso. Enfócate en lo que Dios está haciendo. Cree lo increíble. Aquí van estos héroes pequeños de la fe. Miren lo que hacen. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, al encargado del protocolo, que es un poco de agua. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde, que no tenía ni idea qué estaba pasando, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Cree lo increíble. Esas son esas historias que uno las pasa y dice, sí. Está en el sirviente, está el mesero, lo que sea. Viene y le dice Jesús, que era un invitado, no era el dueño de la casa. Le dice, ¿sabe qué? Agarra esa botella de agua y sírvasela como vino al maestresala. Sírvalo. Hay que creer. Increíble. Si no fuera un milagro, no sería
milagro. Tiene que ser algo fuera de lo normal. ¿Saben qué espero que ocurra? Por lo menos en este mes que vamos a estar hablando de esto. Que esta sea una comunidad que crea más lo increíble. No lo somos mucho. Somos una comunidad que todo le quiere meter el control del Amazon. No lo entiendo. ¿Sí? Hay personas, y a veces hay personas que me dicen, pues generalmente amigos muy cercanos, yo no sé si usted se ha preguntado esto, yo sí me he preguntado, y a mí me lo han preguntado aquí. A ver, Juan Carlos, ¿qué hacemos aquí? Porque esto aquí no se ven milagros. Bueno, primero no es cierto, porque muchos ocurren por ahí escondiditos. Pero pastor, ¿qué hacemos? Agitamos más la alabanza. ¿Qué hacemos? Yo sí sé la respuesta, porque no hay más milagros. Porque tú y yo no estamos creyendo, esperando lo increíble. Yo no sé cuántos se acuerdan de hace años de un pastor que trajimos por allá de Saravena a uno de los aniversarios de la iglesia. ¿Y saben por qué lo traje? Porque ese pastor, a eso sí le ponen, eso parece como si fuera Jesús, eso levanta muerto, entonces, ¿y este tipo qué hace? Y él tiene una fe muy sencilla, el pastor Aníbal, lo traemos de Saravena. Y cada vez que hablo con él me cuenta cada historia. Hace poco que no sé cuántos, porque vive en una zona terrible, que no sé cuántas bombas le cayeron al lado, no explotaron. ¿Saben por qué? Sí veo que pasen yo visité esa comunidad hace años. ¿Saben qué veo en esa comunidad? Creer en lo increíble. Yo espero. No hay otra forma. Esto no. Nuestro cerebro somos muy capaces, pero nuestro cerebro es muy pequeño para milagro. Muy pequeño. Yo espero que seamos como esa esponja que anhela, que espera. Esa actitud que dice aquí Marcos 10, 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Mirándolos fijamente. Esa escena es muy especial. Bueno, a Jesús viéndolo. Para los hombres, o sea, para ustedes, es imposible. Pero no para Dios. De hecho, ¿qué dice? Para Dios todo es posible. Yo espero que que el Señor ponga en nosotros, no fingidos sino en el corazón, esa apertura, que estemos listos. ¿Y saben con qué termina la historia? Los milagros, ¿saben qué esperamos de los milagros? Espera lo mejor. Les explico. Aquí, capítulo 2, verso 10 dice, cuando el maestro Sala, que no tenía ni idea qué pasó, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú, ¿qué? Has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿De dónde vino ese vino? Del milagro. Miren, el problema, ¿saben qué? Yo creo que el Señor sí le puede sanar esa depresión. Yo sí creo que puede quitar esa angustia, ese temor. Pero es más que eso. Después de eso viene algo mejor.
Hay que esperar que es algo mejor, que igual que ni hubiéramos pensado. Viene algo mejor. Yo le dije a la pareja que nos está asesorando en el proyecto de construcción, el ingeniero y la arquitecta, mira, haga todo lo que pueda en ese espacio, todo lo que sea. Desde el punto de vista de ingeniero y arquitecto, haga todo lo que necesitamos y haga. ¿Saben qué espero? ¿Que esa maqueta se cumpla? No. Va a ser algo mejor. Va a ser algo mejor. Y es que eso cambia la vida. En esta comunidad, es una comunidad con mucho respeto. Hay bastantes cincuentones, sesentones y setentones. Y están medio paralizados y frustrados porque piensan, y después de esto que yo ya terminé. Eso dice la sociedad. Pero Dios puede hacer contigo a los 80 años lo que viene es mejor. Siempre. Lo que viene es mejor. Eso lo dirán allá. Que las personas de 40 años ya no las reciben en un empleo. Pero eso no es así en el reino. Porque lo que viene, así tengas 80 años, lo que viene, así vivas una semana más, lo que viene es mejor. Es mejor. Es mejor. Espera lo mejor. Porque es que estamos acostumbrados. Haga, Señor, bueno, pues si no se puede, por lo menos que haga. Miren lo que dice Efesios 3:20. Al que puede ser nuestro Dios, puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra, ¿qué? Eficazmente, ¿dónde? Aquí, allí. Nosotros, a lo buen colombiano, nos conformamos hoy con el premio de consolación. No. Que Dios puede hacer, lo va a hacer, y esperar lo mejor. Una pequeña historia en un pueblo tan pequeño, en una situación tan trivial. Jesús, el Hijo de Dios, creador del mundo, hizo su primer milagro. Yo estoy orando que allí, en tu hogar, en tu casa, en tu vida sencilla, sí, amén por eso. Porque Dios hizo así su primer milagro. Uy, pero es que tal vez no pido, no sé, qué cosas tan importantes. Allí Jesús hizo. Que el Espíritu Santo nos visite. Que tú y yo aprendamos a hacer lo que Jesús dice, porque va a haber cosas rarísimas, peligrosas. Los milagros siempre son buen negocio con el Señor, todos por uno. Ninguna persona que el Señor Jesús hizo un milagro quedó igual. No solamente por el milagro, sino por lo que hizo anteriormente. Hay que creer lo increíble y esperar lo mejor. Hoy vamos a celebrar la cena. Y la vamos a celebrar con esa expectativa. Los elementos de la cena simbolizan que Jesús obtuvo la salvación. Ese es el milagro por encima de todo. Pero también, por ejemplo, que por
por su muerte y resurrección fuimos sanados. Y hoy vamos a orar por enfermos, aquí y en el oratorio. No creo que hagamos lo de paro, tranquilo. Qué cosa tan rara, ¿no les parece? Que unas galletas y un jugo de uva van a simbolizar el evento más grande del que ha ocurrido en la historia y puede cambiar tu vida. Eso es la cena. La hacemos cada mes por eso. No es un rito. Yo espero que de aquí en adelante cada uno digamos, qué milagro irá a hacer el Señor en la cena. Qué milagro irá a hacer en ti. Si creemos. Si creemos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres mucho más que el Dios de los milagros, el Dios creador, sustentador del mundo, salvador. Eres mucho más y aún así nos amas y miras nuestras vidas en este momento y quieres hacer obrar con ese poder que tú quieres desatar en nuestras vidas, que a veces no te creemos. Señor, gracias que el milagro aquí no dice en este libro, en esta historia, que ocurre solamente en personas muy, muy, muy espirituales, que saben mucho. Tal vez a veces eso es un problema. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos y si hay alguno que ha renunciado a orar por ese milagro, que hoy vuelva a levantar oración y decir, Señor, yo espero ese milagro. Aprecio el proceso porque me estás enseñando en medio de la espera, pero yo lo espero, yo creo. Tú eres mi Señor, no mi socio. Por eso haré tu voluntad. Te ruego que desates esa fe sencilla en cada uno de nosotros. Para honra y gloria tuya. Señor, perdónanos lo negativos que somos. Perdónanos lo que queremos controlar siempre, aún a ti. Perdónanos lo angustiados, desesperados que nos volvemos cuando algo nos falta. Perdón, Señor, por ello. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, porque es promesa tuya, no nuestra. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él o ella hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y Señor, aquí llevamos a algunos caminando años contigo, 20, 10, 1, no sé, pero esperamos con gozo, porque lo mejor está por venir. Señor, la obra tuya en la cruz hace posible esos milagros diarios. Y te ruego que tú hagas tu perfecta voluntad. Y hoy solamente te digo, ayúdanos a creer lo increíble, porque tú eres nuestro Señor. En
el nombre de Cristo, así lo pedimos. Amén. Puestos de pie, vamos a seguir. Señor,